gusto estar con todos ustedes en el día de hoy. Quiero hacer una presentación con una definición un poco distinta de la que es Demand Driven MRP y algunos elementos que posiblemente no se consideran o no se incluyen generalmente pues, cuando hablamos de este tema. Y también una demostración de por qué moverse a los modelos, migrar a los modelos basados en flujo, no es solamente un tema que es deseable, que puede producir buenos resultados, sino que es casi una obligación, dadas las circunstancias en las que operan las empresas en el mundo de hoy. Entonces, la agenda que queremos cubrir en este tiempo, pues que es un poquito corto para todo lo que tenemos para presentar, pero trataremos de ajustarnos. Es primero dar una definición, como les mencioné, demostrar por qué las prácticas actuales no son sistémicas, no son adecuadas para la realidad actual y producen obviamente resultados subóptimos. Y tercero, vamos a hablar un poco de eso que es enormemente importante, que es que Demand Driven MRP es realmente un modelo descriptivo para operar cadenas de suministro. Ese es el problema subyacente común que resuelve Demand Driven MRP. Creo que es de una importancia, como les digo, fundamental y vamos a tratar de cubrirlo también brevemente. Entonces, comenzando por la definición, lo que nosotros decimos es que sin duda alguna esta es la frontera de conocimiento en planeación y ejecución de materiales para la gestión de cadena de suministro. No conocemos nada que pues entregue resultados como lo ha venido haciendo Demand Driven MRP sistemáticamente desde que se pues, presentó en el mercado. Y nuestra definición es que esto es un modelo basado en pensamiento sistémico para la planeación y ejecución de materiales a lo largo de toda la cadena de suministro, tipo pool, descriptivo, disruptivo y único. Y les voy a explicar cada una de esas palabras porque todas son enormemente importantes. Comencemos por el tema de sistémico. Sistémico es una de esas palabras chic, sexys que se oyen por ahí en las empresas. Estamos pensando sistémicamente o estamos pensando holísticamente. Y cuando uno pregunta qué es sistémico, se oye un profundo silencio en la sala. Y vamos a tratar de entenderlo. Con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos a nuestra disposición los mejores 10 ingenieros automotrices del planeta y que le decimos a estos señores, vean, nosotros tenemos en una bodega allí cerquita los 100 mejores carros que ustedes ven ahí, los 100 mejores carros del mundo, desarmados hasta el último tornillo. Por favor, vayan allá, evalúen todos los motores que hay y nos traen el mejor motor que encuentren, es decir, el mejor motor de carros del mundo. Ellos van allá, hacen sus pruebas y nos traen un motor de Rolls-Royce. Muy bien, gracias. Y después les decimos, tráiganos la mejor transmisión que encuentren allá, en esos carros. Nos traen la transmisión, por ejemplo, un Mercedes-Benz. Y así sucesivamente con todos y cada uno de los componentes de un carro, hasta que estos señores nos llenan una sala parecida a la imagen que ustedes ven allí, en la que aquí tenemos todos y cada uno de los componentes para hacer este carro en particular, pero nosotros tenemos una cosa significativamente mejor, y es que tenemos los mejores de su clase en el mundo. Y les decimos a estos ingenieros, señores, la razón por la que les pedimos eso es porque queremos tener el mejor carro del mundo. Estos señores indudablemente nos van a decir qué pena, eso no es posible simplemente por una razón, y es que las partes no encajan. Resulta que este ejercicio que les acabo de proponer es muy parecido a lo que hacemos en casi todas las empresas del mundo. Las empresas quieren tener el mejor gerente general, el mejor gerente financiero, el mejor gerente de ventas, el mejor, pero las partes no encajan. Y eso es un problema realmente grave. Y eso tiene que ver con el pensamiento sistémico y por qué debemos adoptar el pensamiento sistémico como la base de la gestión. Y evidentemente, pues Demand Driven MRP está basado en esto que se llaman los sistemas adaptativos complejos y pretende inducir a las empresas hacia un pensamiento sistémico. Empecemos brevemente qué es un sistema. Un sistema es cualquier cosa que tenga componentes con relaciones y una meta común. Y si una empresa es un sistema, entonces por lo tanto debe administrarse utilizando el pensamiento sistémico. Pues si uno tiene un problema de una máquina, pues llama a un ingeniero mecánico, y si tiene un problema de una reacción química, llama a un ingeniero químico. Entonces, si tenemos un sistema, debemos llamar a alguien con pensamiento, que maneje pensamiento sistémico y que piense sistémicamente, pero lamentablemente esto es algo que muy poco se discute o se conversa en los ambientes
empresariales y de gestión, y mucho menos es enseñado en las universidades, lo cual es una falla enorme que ojalá en algún modo se subsane en el futuro. Ahora, en sistemas complejos hay una cantidad enorme de condiciones y características que no son muy intuitivas y que no son muy estudiados. Les pongo solamente un ejemplo. Es uno dentro de muchos, digamos, aspectos de los sistemas complejos que no son comunes escuchar, analizar. Y es que en estos sistemas la causa y el efecto están separados en el tiempo y en el espacio. Miren esta caricatura que hay aquí. Este señor, después de que le caiga todo este bloque que le va a caer encima a él, se va a parar y buscar el culpable aquí detrás a ver quién fue el que le tiró el bloque encima. Como ustedes ven, las causas y los efectos están separados en el tiempo y en el espacio. Eso hace que haya muchas relaciones y conductas del sistema que sean inclusive contraintuitivos. Y como les digo, estas son características fundamentales de estos sistemas que debemos aprender. Repito, es una de tantas para indicar que pues es absolutamente conveniente que quienes ustedes no conozcan qué es esto del pensamiento sistémico, pues hagan algunas consultas en internet, hay muchísimo material y los invito a que estudien este tema, pues uno se podría quedar hablando aquí horas y horas de esto, pero solamente voy a decirles unas pocas cosas. En pensamiento sistémico es mucho más importante gestionar las interacciones de las partes que las acciones de las partes, eso es clave. No es lo común en las empresas. En las empresas lo que estamos haciendo es monitoreando y gestionando las tareas de las personas, las acciones de las partes. Pero no monitoreamos, sino ni siquiera tenemos mapeada cómo son las relaciones entre las partes del sistema. Es decir, cómo lo que hace una persona, un área, un individuo afecta a las otras áreas de la empresa y cómo deben interactuar las distintas partes entre sí. Eso es una cosa clave del pensamiento sistémico. Repito, es mucho más importante gestionar las interacciones que las acciones. Si se separan las partes del sistema, tanto el todo como las partes pierden sus propiedades esenciales. Quítenle la llanta a un carro y si las llantas solas no se mueven, ¿cierto? Y el carro se queda sin poderse mover. Es decir, no podemos caer en el reduccionismo típico en que pues, es una propuesta de Descartes, que es el padre de la filosofía occidental, que propuso esto, que en su momento fue muy útil, que dice que si uno tiene un problema muy complejo, si lo reduce a sus componentes, pues lo entiende y lo resuelve más fácil. Eso es lo que se llama el reduccionismo, que es la forma como pensamos en Occidente. Entonces, cuando separamos un sistema y pues cada parte individualmente no funciona, pierde sus propiedades esenciales y obviamente ya no tenemos sistema. Tenemos que mirar el todo. De ahí viene la palabra holismo, de esa raíz que es hol, de todo, y que es la manera como debemos estar conceptualizando y mirando las empresas. En una definición muy simple, digamos, en una sola palabra, cuando hablamos de pensamiento sistémico estamos pensando en sincronización. ¿Cómo hacemos para sincronizar las distintas áreas de la empresa, especialmente en temas de cadenas de suministro? Obviamente estos temas de cadena de suministro tienen que ver y afectan a todas las otras áreas de la empresa y por lo tanto entonces lo que buscamos en estos modelos basados en demanda real es que realmente sincronicemos todas las áreas involucradas en la gerencia de cadena de suministro, en la que cada una aporta lo que debe aportar en la medida que debe aportar, cuando debe aportar. Muy bien. Eso, digamos, básicamente es pensamiento sistémico, pues como para dar un brochazo cortico. Y esto es para la planeación y ejecución de materiales. Bueno, yo no sé a cuántas personas les he preguntado esto, yo creo más de 1000 desde Estados Unidos hasta Buenos Aires y Santiago. ¿Qué es planear? Defíname qué es planear. Ninguno ha dado la definición correcta, dan algunas aproximaciones, pero no porque sean pues, ignorantes, simplemente es que no les han contado y no nos han dado una buena definición de planeación. Nuestro trabajo todos los días es estar en contacto con equipos de planeación y mucha gente no tiene clara la definición de planeación y es la siguiente. Planear es crear un futuro deseable tomando decisiones por anticipado. Me repito, crear un futuro deseable tomando decisiones por anticipado. Por ejemplo, yo quiero planear las vacaciones con mi familia. Entonces, pues el futuro deseable es que tengamos pues unos días de descanso, todos juntos, etcétera. Y tenemos que empezar a tomar una serie de decisiones por anticipado. Por ejemplo, ¿cuándo nos vamos a ir? Definimos unas fechas, tomamos una decisión por anticipado.
¿qué presupuesto vamos a asignar? Entonces hacemos los cálculos ahí financieros familiares y asignamos un presupuesto, tomamos otra decisión. ¿Para dónde nos vamos? Tenemos muchas opciones, tenemos que escoger una. Entonces, ¿a qué hotel vamos a ir? ¿En qué nos vamos a ir? Etcétera, etcétera. Tenemos que seguir tomando una serie de decisiones hasta que tenemos constituido un plan. Eso es planear. ¿Cómo se aplica esa definición a cadena de suministro? ¿Cuál es el futuro deseado en la gerencia de cadena de suministro, en planeación de materiales e inventarios? Son los indicadores de desempeño que son ampliamente aceptados en todo el mundo. Son 4 en su orden. El primero es maximizar niveles de servicio, o TIF en inglés, on time in full, pedidos entregados completos a tiempo. Eso es lo primero que buscamos. Generalmente muchas empresas se nos acercan con la intención de implementar demanda y BNMRP para disminuir inventarios. Efectivamente, pues produce unos resultados muy importantes en términos de reducción de inventario, pero quiero recordar que el primer propósito de este mundo es no perder ventas y maximizar las ventas a través de un máximo nivel de servicio y de capturar nuevas ventas por el desempeño que se tiene en términos de confiabilidad ante los clientes. Ese es el primer objetivo. Este es el futuro que queremos lograr con las implementaciones de demanda y BNMRP. Maximizar niveles de servicio, maximizar velocidad de respuesta al mercado, minimizar los inventarios y minimizar los gastos agregados. Entonces, todo en ese orden, ¿cierto? Con una dependencia así. Porque si no tenemos claro cuál es el plan que queremos o que vamos a implementar para lograr esos indicadores, pues todo el mundo sabe que esos son los indicadores, eso es lo que quieren, pero si no sabemos bien cómo hacerlo, pues entonces simplemente estamos pensando con el deseo. Aquí tenemos una metodología muy clara para lograr esos objetivos y es lo que generalmente logramos en nuestras implementaciones. Ahora, hacer bien eso de la planeación normal es la diferencia que hay entre la empresa de arriba y un ejemplo. Puse abajo, esta slide es muy vieja, hace muchos años la uso, y pues ya esta empresa pues creo que ha atravesado 2 crisis y sabemos que los retailers de ropa de Estados Unidos y del mundo están pasando por momentos muy graves, mientras que Zara, fundada por este señor que ustedes ven allá a la derecha arriba, don Amancio Ortega, sigue creciendo y teniendo desempeños absolutamente descollantes. Y en Zara hacen todo lo contrario de lo que enseñan en las mejores universidades de todo el mundo. Este señor hizo hasta 5º de primaria y de manera intuitiva ha creado un modelo de negocio que ha sido arrollador y todos ustedes conocen del éxito de esta compañía comparado contra todos los, digamos, retailers en general en el mundo. Y en Zara, pues lo dicen abiertamente y en todos lados lo repiten, que pues el modelo de gerencia cadena de suministros es uno de los pilares fundamentales de su éxito. Muy bien. Eso es planeación. Ahora, ¿qué es ejecución? Ejecución es que cuando llegue la fecha de aquella que fijamos en nuestra familia para irnos de vacaciones, pues nos vamos al aeropuerto a coger el avión, ¿cierto? Es empezar entonces a ejecutar esas decisiones. Y aquí tenemos un problema muy serio porque la experiencia nos ha corroborado eso que dice en esta slide que ustedes ven ahí. Esto es un reporte de The Economist Intelligence Unit, donde se reporta que el 90% de las estrategias de negocio fallan simplemente porque no hay buena ejecución. Esto es una cosa gravísima, 90%. Yo creo que todos somos o estamos familiarizados con esos bellísimos planes estratégicos que se formulan con mucha frecuencia en las empresas, con unas metas absolutamente deseables, muy bonitas presentaciones de PowerPoint, pero cuando uno revisa los resultados un tiempo después, las cosas siguen más o menos como estaban, y eso es simplemente por problemas de ejecución. Hemos encontrado también en nuestras implementaciones, pues tal vez ustedes sepan, algunos fuimos los pioneros de esta metodología en América Latina, la trajimos y hemos tenido algunas personas que nos han seguido, pues hemos visto sin ninguna excepción que cuando empezamos a planear bien empiezan a emerger una cantidad de problemas reales y muy graves que nadie tenía en el radar. Entonces, para nosotros es tan importante la ejecución como la planeación, esto es evidente. Yo puedo tener planes divinos, hermosos, fantásticos, pero si la ejecución no se da, los resultados no llegan. Entonces, especialmente y en nuestras implementaciones hemos desarrollado ciertas técnicas y métodos específicos que no hacen parte, digamos, del cuerpo de conocimiento estándar. Muchas otras cosas las hemos desarrollado también que no hacen parte del cuerpo de conocimiento estándar de demanda y BNMRP,
para hacer seguimiento en la ejecución. Entonces, es tan importante la planeación como la ejecución, porque tenemos riesgos muy altos de que si no hacemos una buena ejecución, los resultados no se den. Eso es ejecución. Ahora, decimos que es planeación y ejecución de materiales. ¿A qué nos referimos? Cualquier cadena de suministro del mundo, y cualquier es en mayúsculas, no importa el tamaño o el sector que estemos hablando, se puede representar con dos entidades, solamente dos entidades. Stocks y flujos. Una cadena de suministro son simplemente cosas que se mueven, ¿cierto? Demand Driven MRP, y hago esta distinción porque es común, es curioso, pero es la realidad, que muchas empresas todavía no tengan claridad cuál es la diferencia entre planear materiales y programar y controlar producción, etcétera. Hay muchas confusiones. Aquí lo que decimos es que Demand Driven MRP trata sobre estos buffers de cantidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los stocks que yo debo tener en cada punto de la cadena de suministro? ¿Cierto? Inicialmente lo hacemos con los stocks de los que son míos, con los cuales yo tengo control, y en varios de nuestros clientes hemos hecho ya procesos de, digamos, ampliar la implementación hacia los clientes en modelos de BMI. Dos de nuestros proveedores se han ganado el premio de Mejor Proveedor del Año del Éxito, el mayor retailer de Colombia, en 3 ocasiones durante los últimos 6 años por los modelos de BMI que hemos implementado ya en el Éxito. Y muchos de nuestros clientes están empezando a trabajar para integrar a los proveedores bajo los modelos de Demand Driven. Entonces, esto se trata de planeación de materiales. Estos son los stocks, aquí tenemos los flujos que se denominan pues de muchas formas, aquí los decimos que esta es la logística de entrada, la logística de salida, y cuando pasamos de materias primas a productos terminados, pues obviamente tenemos la programación y ejecución de piso de producción. Entonces es materiales, no estamos hablando de programación y control de producción, es planeación de materiales. Muy bien. A lo largo de toda la cadena, lo mostramos pues con el slide anterior, donde podemos pues ir desde proveedores hasta clientes. Es tipo pool, pues la mayoría de ustedes conocen eso, no estamos basados en pronósticos y no estamos haciendo reposición de demanda real. Hay muchas discusiones muy relevantes sobre lo de los pronósticos. Aún en Demand, y se dicen que es que en Demand Driven MRP no hay que hacer pronósticos, eso es falso. Aún en Demand Driven MRP hay que hacer pronósticos por una razón muy sencilla. Toda empresa del mundo es una combinación de eventos pull y eventos push. Eso es una denominación que nosotros usamos y es el lenguaje que usamos con nuestros clientes. Pues en la metodología estándar lo llaman distinto, pero eso lo han entendido pues muy fácil nuestros clientes. Es la diferencia que hay entre eventos pull y push. Un evento pull es la reposición normal de lo que estoy entregándole a los clientes, ¿cierto? Bajo condiciones normales, etcétera, etcétera. Un evento push es aquel que requiere una preconstrucción deliberada de inventario. Por ejemplo, en nuevos productos, yo tengo que construir el inventario, yo no tengo historia, tengo que hacer un pronóstico. Hay unas metodologías que hemos usado para el lanzamiento de nuevos productos que minimizan los riesgos, pero igual me toca hacer algún pronóstico, empujar un inventario. Estacionalidades, esos son casos donde tengo que hacer un pronóstico y preconstruir un inventario para atender esa demanda que esperamos tener en la estacionalidad. Promociones, también tengo que preconstruir un inventario, es decir, y hay otros tipos, es decir, hay eventos pull y push. Entonces, pues en general, la mayor parte del tiempo operamos bajo este modelo pull, que la metodología lo hace brillantemente, pero en ciertas ocasiones tenemos que hacer pronósticos para modelar y enfrentar esos eventos que nosotros denominamos push. Y finalmente esas dos palabras que ustedes ven al final, descriptivo y disruptivo, que son de una importancia fundamental y que pues no son tratados como en la literatura de Demand Driven MRP. ¿De qué se trata esto de disruptivo? Quiero pues entonces traer acá y mencionar este libro que se llama Factory Physics, publicado en 1996 por dos profesores de MIT de apellido Hoppe y Spearman. Yo creo que es lo más sólido y robusto conceptualmente que se ha escrito en operaciones en toda la historia, en el cual Hoppe y Spearman definen Factory Physics como una descripción sistemática del comportamiento subyacente de los sistemas de manufactura. Y pues dentro de muchas otras propuestas que hay en ese libro, un libro de 500 páginas con muchas ecuaciones, en algunos puntos difíciles de leer, pero una robustez conceptual y física y matemática pues impecable.
En ese libro, dentro de muchas otras cosas, Hoppan-Spearman plantea lo siguiente, que en la vida hay dos tipos de modelos para resolver problemas. Hay unos modelos que se llaman descriptivos y otros que se llaman prescriptivos. Rápidamente se los cuento. Los modelos prescriptivos es como si un muchacho que va a la universidad a estudiar ingeniería civil, un profesor le dice, vea hombre, cuando usted tenga un puente de estas características, y esta longitud, y esta luz, y estas cargas, hágalo atirantado, que eso le funciona. Eso es una receta. Eso es llegar y mirar cuáles son las circunstancias del momento, identificar circunstancias pasadas que funcionaron y aplicar la misma receta. Eso se llaman modelos prescriptivos. Pero en contrario, existen los modelos descriptivos que, pues haciendo el mismo ejemplo del muchacho de la universidad, pues a este muchacho le enseñan resistencia a materiales y física y las cargas, las dinámicas, la estática, el acero, el concreto, etc. Y ese muchacho se aprende bien todo ese cuerpo de conocimiento, en teoría, estaría preparado para resolver cualquier estructura del planeta, no importa qué tan compleja. Porque tanto una casa de un piso como la ópera de Sydney se comportan estructuralmente bajo exactamente los mismos principios. Son los principios subyacentes del modelo descriptivo. Hoppan-Spearman entonces dijeron, vea hombre, a ustedes les hace falta lo que nosotros llamamos un modelo descriptivo para las cadenas de suministro. Ustedes tienen muchos modelos prescriptivos. Ustedes tienen un problema de lote grande, hagan SMED. Tienen un problema de calidad, hagan un proyecto de Six Sigma. Es decir, son una serie de recetas. Y se lanzaron con ese libro, como les digo, para demostrar cuál es el modelo descriptivo de las operaciones, que vamos a ver un poquitico más adelante. Y unas cosas interesantes es que yo leí este libro en el año 2001, 2002, como les digo, lo más avanzado, pues, y robusto que se ha escrito en operaciones en la historia, en mi opinión. Y en el año 2012, cuando estaba viendo algunos videos ahí en LinkedIn, vi a un caballero que se llamaba Chad Smith, o se llama Chad Smith, con unos videos que de Man-Driven MRP. Me pareció extrañísimo MRP en el siglo XXI, pero yo soy curioso, le di clic a ese video. Y empezó Chad a explicar qué eran los fundamentos de Man-Driven MRP. Les estoy hablando del año 2012, cuando nadie en América Latina sabía qué era eso. Pues resulta que yo descubrí, entre otras cosas, que esto estaba basado bajo el mismo modelo descriptivo de Hoppan-Spearman, y que esto era lo más avanzado que se había hecho en el mundo por dos razones. Primero, porque es un modelo descriptivo, y segundo, porque se implementa muchísimo más fácil que, en mi opinión, alguien puede tener una opinión distinta, que todos los conceptos que se presentan en Factory Physics. Eso es una cosa importantísima, porque eso significa que esto no es una moda, que esto no es como la cosa que está pues ahorita todo el mundo hablando y que pasado mañana va a haber otra cosa. No, señores. No, señoras, porque es que esto es un modelo que se conserva porque está basado en principios de física y matemáticas. Y eso no cambia con los años, eso sigue siendo igual. Y eso es de una importancia tremenda, casi nadie conoce esa particularidad de Man-Driven MRP, pero quisiera pues llamar la atención sobre eso para que ustedes lo tengan presente. Esto no es una moda, esto está basado sobre principios básicos de física y matemáticas que están claramente demostrados en ese libro de Hoppan-Spearman. Bueno, muy bien. Y por último, disruptivo. Sobre este tema escribí un apéndice en uno de los libros de Carol y Chad, que se llama Precisely Wrong, donde pues una de mis heroínas, que se llamaba Donella Meadows, que es una de las madres del pensamiento sistémico, tiene unas cosas fantásticas. Esta señora pues hizo contribuciones enormes a todo el tema de pensamiento sistémico. Pero también a finales de los 90 se escribió un artículo que es legendario entre las personas que nos gusta un poquito el tema del pensamiento sistémico, que se llamaba Los puntos de apalancamiento, lugares para intervenir en un sistema. Muy brevemente lo voy, por razón del tiempo, a decirles lo siguiente. En ese artículo, la señora Meadows lo que hace es identificar cuáles son los puntos en los que uno debe, qué factores debe uno impactar en un sistema para tener el mayor impacto positivo posible, o tal vez negativo, ¿cierto? Y están ordenados de mayor a menor en ese slide que ustedes ven ahí. No son proporcionales, no son lineales, pero simplemente por temas de espacio y capacidad de ilustración, pues están allí. Y ella arranca diciendo que el punto de apalancamiento más alto de un sistema es el poder para cambiar los paradigmas, para afrontar nuevos retos. Ese es el primero. Ser qué tan amplia es mi mente para ver cosas nuevas, qué otras opciones hay.
Segundo, el paradigma usado para diseñar el sistema. Tercero, la meta del sistema. Cuarto, estructura del sistema, etcétera, las reglas que son las políticas, etcétera, 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 hasta abajo que son constantes, parámetros y números. La razón por la cual yo creo que esto es un modelo absolutamente disruptivo de Demand-Driven MRP es porque en esta metodología los usamos todos y cada uno de estos puntos de apalancamiento. Absolutamente todos. Cuando uno usa esa combinación de puntos de apalancamiento, pues está ante una cosa absolutamente nueva, disruptiva y que cambia completamente las reglas del juego. Aquí una nota para decirles y hacerles caer en cuenta que la enorme mayoría de proyectos de mejoramiento, pues yo llevo 35 años en manufactura y pues ya he visto bastantes cosas, casi todos los proyectos de mejoramiento del mundo están aquí, en constantes parámetros y números, cómo bajo el desperdicio de una materia prima, cómo incremento la velocidad de producción de esta máquina, etcétera, etcétera. La enorme mayoría de proyectos de mejoramiento del mundo están aquí. Por eso la gente tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar tanto para ver resultados. Si estuviéramos enfocados en estas partes y estos puntos de apalancamiento, los resultados serían mucho más rápidos y mucho más contundentes. Y como les digo, entonces en Demand-Driven MRP utilizamos todos esos puntos de apalancamiento. Les repito, pues si quieren conocer un poquito más, con más detalle el tema, está en uno de los apéndices del libro de Carol Patrack y Chad Smith, que se llama Precisely Wrong. Muy bien. Entonces, eso es Demand-Driven MRP. Y decimos a los clientes, cuando empezamos a nuestros prospectos, que antes de que uno presente una solución, tiene que tener de acuerdo en el problema. Eso pues lo aprendimos de Eli Goldratt. Tenemos que tener en consenso de que esto resuelve un problema que usted tiene, porque si usted no tiene el problema, pues esta solución pues no es válida para ustedes. Y el problema que tenemos que definir correctamente también es un requisito para diseñar la solución adecuada. Eso decía Einstein. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que resuelve o por qué, digo yo, hay que moverse o migrar a los modelos de Demand-Driven? No como una cosa deseable, sino como una obligación. Y es por una razón bastante clara y bastante contundente. Primero, todas las prácticas que conocemos, la mayoría de las prácticas que conocemos hoy en día, ampliamente aceptadas, generalizadas, imbuidas en los ERPs que enseñan los consultores, etcétera, 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 casi todas esas prácticas fueron desarrolladas en el siglo pasado, en los años 20, 30, 40, 50 y 60, en un ambiente de manufactura en los Estados Unidos. En ese tiempo la demanda estaba creciendo más rápido que el suministro, especialmente, pues como les digo, después de la Segunda Guerra Mundial, y las empresas no daban abasto para entregar todo lo que el mercado estaba demandando. En ese tiempo era un mercado de vendedores, es decir, las condiciones los ponían los quienes vendían. En estas empresas prácticamente todo lo que se producía se vendía. La demanda estaba absolutamente insatisfecha. Bajo esas circunstancias, cuando las empresas están vendiendo absolutamente todo lo que producen, es decir, no tienen suficiente capacidad para atender la demanda, los ingresos tienen un tope, es decir, la cantidad que puedo vender tiene un tope. Y el precio ya lo subí todo lo que podía subir, es decir, ya tengo un tope en ingresos. Por lo tanto, y bajo esas circunstancias también, me excusan, hago esta claridad también, el inventario siempre es un activo, pues porque lo que yo produzco, muy probablemente si no lo vendo hoy, lo vendo el mes entrante. Y por eso el inventario siempre ha estado en el tema de los activos. Se asume que todo lo que se produce y se compra se venderá pronto. Eso es una hipótesis válida en esas condiciones. Maximizar el volumen de la producción siempre es bueno. Pues claro, entre más produzca, más venda. No hay relevancia en los errores de pronóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo esas circunstancias, el paradigma de gestión correcto es bajar los costos, porque mis ingresos ya tienen un tope. Entonces, la idea es que uno tiene que bajar los costos, incrementar la producción y las eficiencias para ganar más dinero. Es la única manera, y el paradigma de gestión correcto es minimizar el costo unitario es la principal forma de maximizar el ROI. Y sigue siendo el actual, pero incorrecto. A ustedes les consta, creo a todos, que sigue siendo el actual por lo siguiente. ¿Cuántas veces han oído ustedes la frase baje los costos, baje los costos, baje los costos, sea más eficiente, plan de eficiencias, plan de eficiencias, plan de eficiencias? Yo creo que a ustedes les resuena muy bien toda esa frase. Es en lo que está enfocado hoy casi todo el planeta, en la hipótesis de que si yo bajo los costos, gano más dinero. Resulta que el mundo cambió radicalmente
y el entorno económico es distinto. Hoy el suministro excede la demanda, es un mercado de compradores, no todo lo que se produce se vende, ustedes han visto eso. Hay un aumento de esto que hemos oído tantas veces que se llama el VUCA. Tenemos lead time más largos, el error de pronóstico va en aumento, etcétera, etcétera. Es decir, hay unas circunstancias enormemente distintas a las que existían cuando se desarrollaron todas estas técnicas en el siglo pasado, ¿cierto? Y una de las formas fáciles de demostrar esto es que yo puedo tener los costos más bajitos de producción del planeta, pero quebrarme, por una razón muy sencilla, porque no vendo lo que produzco. Eso es evidente y lo entiende cualquier persona, pero aún así el paradigma sigue siendo bajar los costos, enfocarse en minimizar costos unitarios. Entonces, si utilizamos esa herramienta que es subóptima, que es equivocada, o ese paradigma que es equivocado, pues vamos a tener resultados absolutamente subóptimos, que esta lista, la que ustedes pues ven allí, es la que se obtiene en casi todas las empresas hoy día en el mundo, que son los niveles de servicio indeseables, rotaciones de inventario indeseables, lead time prolongados, urgencias permanentes, cambios frecuentes y no planeados, tensiones entre todas las áreas, finanzas siempre preguntándose cómo mejorar, pero no hay ninguna solución real a la vista, clientes cancelando pedidos, promociones con grandes descuentos, inventarios dados de baja cada 2 o 3 años. Esta es una total falla y es un slide que aplica a casi todas las empresas que manejan inventarios en el mundo. Esto no es sino resultado de que estamos utilizando la herramienta inadecuada. Pues lo pongo en estos términos, estamos tratando de clavar clavos con destornilladores. Demand Driven MRP es un martillo, por eso sus resultados son tan contundentes en tan corto plazo. Muchas veces no nos creen, sobre todo al principio cuando nadie sabía de esto y nosotros teníamos esta como labor de evangelización de Demand Driven MRP, la gente no creía en lo que nosotros proponíamos, incluso por ahí hubo frases muy simpáticas que me dijeron en las primeras presentaciones a alguna multinacional grande en Bogotá, en que pues eso era simplemente mentiras de vendedor de consultoría. Entonces, por eso sus resultados son tan contundentes. Entonces, ¿hacia qué cambiar? Pues lo que queremos hacer es movernos desde una perspectiva enfocada en la reducción de costos hacia una perspectiva enfocada en maximizar el flujo. En una sola frase nosotros le decimos a los clientes, vean, esto consiste simplemente entre comillas, subrayado, en dejar de vivir constantemente obsesionados en reducir costos, a vivir constantemente obsesionados a bajar tiempos. En la medida en que el flujo, la velocidad del flujo se incremente, los tiempos disminuyen. Entonces, este es un modelo que tiene como base este paradigma nuevo, que pues muchos de ustedes habrán escuchado, se llama la Ley Fundamental de las Operaciones, planteada por George Clausen en 1992, que dice que todos los beneficios en el ROI están directamente relacionados con la velocidad del flujo de información y material relevantes. Esta última palabra pues agregada por Carol Pataki y Chad Smith en su libro de Orlick y tercera edición de 2011. Bueno, ejemplos de ayer y hoy, muy rápidamente. Empresas enfocadas en reducir tiempos y no costos a través de la historia. No son las recientes. La primera empresa del mundo industrial fue el astillero de Venecia, en 1575. Mayor complejo industrial de Europa antes de la revolución industrial, llegaron a tener 16.000 trabajadores y crearon la primera línea de montaje, el primer sistema de producción en masa, tenían un clúster entero, es un caso excepcional de gerencia, 1575, el astillero de Venecia se tomaba un día en armar un barco cuando tenían todas las partes listas. Les recomiendo el caso en internet, es bastante bonito. Ford 1903 se tardaba 72 horas en convertir una palada de mineral de hierros y sacarla en forma de un carro ensamblado en sus fábricas de ensamble de carros, cuando pues inventó también ese concepto pues de la línea de ensamble de carros, etc. Toyota, de lejos la empresa de manufactura más exitosa de la historia. Taiichi Ohno, el arquitecto del éxito de Toyota, algún día dijo, lo único que yo hice en Toyota durante 40 años fue tratar de bajar el tiempo, nunca hablo de costos, sino tiempo, que transcurre entre el momento en que nos hacen un pedido y recogemos la plata. Taiichi Ohno estuvo siempre enfocado en reducir tiempo y él también lo explica pues brillantemente en muchos lados,
cómo fue el desarrollo de todo lo que hoy se llaman esas herramientas de Lean, que fueron obviamente desarrollados en Toyota, con el propósito específico y tremendamente deliberado de bajar los tiempos. Y por último, Zara. Zara produce el 50% de sus prendas en Europa, el norte de África, pagando salarios en euros, 10 veces más caros los que pagaría en China. Despachan por avión 2 veces por semana a todo el planeta. En toda la literatura de Zara, de alguna u otra manera lo dicen de la siguiente manera. En Zara le damos muchísimo mayor importancia a la velocidad de respuesta al mercado que al costo de producción. En todos lados lo dicen, pero todo el mundo o sus colegas, la mayoría de ellos siguen enfocados en costos de producción, ir y mandar a producir a Asia porque es muy barato, pero está a 3 meses de lead time y ahí tienen los resultados, comparen cuál es el desempeño de cada uno de esos grupos de empresas. Está clarísimo que las empresas que se han enfocado en tiempo son mucho más exitosas. ¿Cuál es el resultado esperado? Ya lo hablamos, OTIF, disponibilidad, lead time, inventario mínimo, gastos relacionados, todos al mismo tiempo. Y por último, muy brevemente, entonces voy a contarles un poquitico del modelo descriptivo de las operaciones. Perdón. ¿Cuál es ese modelo que propusieron Hoppe y Spearman, que es el mismo en el que se basa de Mandrive en MRP? Esto es una cadena de suministro donde hay docenas de proveedores, cientos de SKUs, docenas de procesos, máquinas, personas, cientos tal vez, y miles o millones de clientes comprando aquí lo que quieren, cuando quieren, a la hora que quieren. Todo esto tiene variabilidad, todo, absolutamente todo esto está variando. En nuestro universo, el que conocemos nosotros, solamente hay 23 cosas constantes. La velocidad de la luz, la carga del electrón, la longitud de Planck, etcétera, 23 cosas nada más, y todo el resto de las cosas varían, y varían mucho. Todo está variando al mismo tiempo a toda hora. Esto es un monstruo sin cabezas, de 1000 cabezas, perdón. Y encima de que todo esto varía por todos lados, nos dicen tenga máximo TIF, máxima velocidad, mínimo inventario, mínimo gasto. Es un problema de una complejidad enorme. Pero el problema en sí no es el hecho de la variabilidad, porque siempre va a existir. El problema, muy rápidamente, pues no tenemos tiempo, pues muchos de ustedes habrán visto esto que llama la ley de la variabilidad, que dice que entre más largo sea un sistema, va a suceder una cosa que es el problema subyacente, que se llama la propagación de la variabilidad. Esto pues es tema de discusión más larga, pero de nuevo por el tiempo lo digo muy brevemente. Y ese es el problema subyacente a todas las cadenas de suministro, no muy conocido, no muy estudiado, pero sí lo hicieron Factory Physics y los modelos de Mandrive. Cuando uno tiene propagación de la variabilidad, tiene dos consecuencias enormemente perniciosas o devastadoras. Una, la productividad decrece exponencialmente. Y dos, los lead time crecen exponencialmente. Ese es en un minuto cuál es el modelo descriptivo planteado por Hoppe y Spearman sobre el mismo sobre el cual se basa de Mandrive en MRP. Y la única solución posible para esa problemática es insertar buffers o colchones. Es la única manera. Los buffers no son ni amortiguadores, ni tanques, ni cosas de esas que los han traducido de tantas maneras. Son puntos de desacople que evitan la propagación de la variabilidad. Y un buffer se define como un recurso en exceso que corrige los desajustes entre la oferta y la demanda en cualquier parte de la cadena. Y solamente hay 3 tipos de buffer. De stock, de los que trata de Mandrive en MRP, y de tiempo y capacidad, que son los que se tratan en programación y ejecución de planta bajo los modelos de Mandrive, basado en capacidad finita, utilizando estos buffers de tiempo de capacidad y pues las otras características que muy probablemente ustedes hayan oído los modelos de Mandrive. Y finalmente, entonces esto funciona así muy fácil, en un slide. Supongamos que yo posiciono unos buffers, los dimensiono y los voy a ajustar dinámicamente, y en el día de hoy, en este punto de venta de un mismo SKU, vendí 5 unidades, de este vendí 3, de este vendí 2 y de este vendí 6. Mañana, o lo más frecuentemente posible, pues desde el centro de distribución le repongo 5, le repongo 3, le repongo 2 y le repongo 6. Es un modelo de reposición por demanda real. Perdón. Y como esto suma 16, nos salió el numerito por aquí, entonces este centro de distribución le pide a la planta, repóngame 16.
Como la planta repuso 16 aquí y 14 aquí, usó 30 y le dice a la planta, repóngame 30. Hay unos mínimos, unas reglas básicas, pero eso es el principio. Y al utilizar estas materias primas y componentes intermedios para producir estos 30, voy a tener una disminución en estos inventarios de materias primas y le digo al proveedor, repóngame eso. Eso es un modelo de reposición, pool, con base en demanda real. Y tiene 5 componentes, que más o menos los expliqué allí. Dónde se ponen los buffers, de qué tamaño se hacen, cómo se ajustan dinámicamente, cómo se reponen, que es la planeación, cómo se generan los sugeridos de reposición y cómo hacemos la ejecución. Esos son los 5 componentes, esa es la parte técnica y teórica que posiblemente ustedes conozcan, pero que pues trasciende pues el objeto de esta presentación. Entonces, esto es lo que quería pues, presentarles el día de hoy, hacer de nuevo una definición distinta de lo que es, o con algunos componentes adicionales de lo que es demanda en MRP, esas características fundamentales de sistémico, de descriptivo y disruptivo, definir muy bien planeación y ejecución, saber cuál es el problema que estamos resolviendo y cuál es el modelo descriptivo sobre el que está basado. Entonces, en este momento quisiera pues abrir la sesión para algunas preguntas y respuestas. Muy breve el tiempo, pero creo que logramos llegar donde necesitábamos. Entonces, con mucho gusto si tienen alguna pregunta o respuesta. Ahí te vemos, perfecto, estupendo. A ver, tenemos la primera pregunta, Giovanni Acosta, que dice, ¿cómo romper el paradigma y pasar de la contabilidad de costos a un modelo de DMRP? En otras palabras, ¿hay que vender este modelo a los financieros? ¿El modelo bien implementado por default baja los tiempos de proceso? Quizás es el más grande aporte de esta metodología. A ver, vamos por parte. Giovanni, tú debes saber muy bien eso, ¿cierto? Que aquí hay que compartir todo el concepto con todo el mundo. Y uno de los principales, mejor dicho, cuando nosotros llegamos a las compañías y empezamos a contar esta cosa, los financieros nos detestan, después nos aman. Porque ellos tienen muy imbuido en su mundo ese concepto de que para ganar más plata hay que bajar los costos. Eso hay que hacer una divulgación, como hablaban ayer y lo mencionaban en las presentaciones de ayer, y creo que en todos lados. Esto no es un problema técnico, la técnica de esto es un juego de niños, esto no se aprende en un par de días. Esto es un problema de gestión de cambio, donde tenemos que cambiar el chip. Entonces esa es la primera parte, pues obviamente hay que vendérselo a todo el mundo, incluyendo los financieros. En esas áreas encontramos generalmente pues un poquito de Uy, David, sí, sí, dime. de repente creo que se cortó la conexión, te perdimos por un par de segundos. ¿Me estás escuchando bien aquí? Sí, ya, te oigo de nuevo. ¿Tu wifi está bien? Wi-Fi está muy bien. Sí, bueno. Ok. Entonces decía que sí, hay que compartirlo con todas las áreas de la compañía. Y lo otro es que el modelo baja los tiempos de proceso. Sin duda alguna, pues los David, creo que ya no se te oye, se ha cortado la conexión. los tiempos de proceso no, pues cuánto se demora una máquina si un artículo eso no lo cambia de mandriva en MRP. Lo que sí cambia es que con prioridad. ¿Me estás escuchando, Nicole? ¿Nicole? Sí, te Listo, estoy entonces esto sí es escuchando. un problema rarísimo, porque todo de ¿Sabes qué? Nicole. Nicole, ¿escuchas? Sí, te Bueno, escucho, no te raro. preocupes. Vamos a darle refresh para asegurarnos que sí funcione. ¿Ok? Sí. Sí, Entonces nada estaban más te voy a conferencias desde volver a las 7:30 de compartir la tu mañana y no había cámara. problemas. Así pasa, ya sabes, la ley de Murphy. Bueno, Sí. le doy refresh. Bueno, Ok, muy bien. bueno. Ok. La pregunta es de una respuesta muy más larga, pero porque no tenemos tiempo y ya no queremos empezar a cumplir con el horario.
Vea, cuando hacemos una implementación de demanda driven MRP, esto fundamentalmente cambia muchos procesos. Cuando uno cambia un proceso, cambia o debe revisar 5 cosas. 5 cosas muy importantes. Primero, la estructura organizacional, que es a lo que se refiere la pregunta. Segundo, los roles. Tercero, las responsabilidades. Cuarto, las políticas, en mayúscula, políticas. Es de los cambios más fuertes que tenemos que hacer, difíciles de implementar. Y por último, los indicadores. Esas 5 cosas. Estructura, roles, responsabilidades, políticas, indicadores. Eso toma un poquito más de tiempo, pues ya estamos muy cortico, pero entonces, pues, ojalá tengamos oportunidad en un webinar o alguna cosa así por el estilo, hablar de este tema que es importante. Muy bien. Por último, tengo una consulta sobre el tema. ¿Qué estrategias o qué puntos fuertes para convencer a las industrias sobre la implementación de Demand Driven podría recomendarnos? Pues, hombre, Carlos, yo creo que lo más importante es tratar de mostrarles de alguna manera, porque se puede hacer, que es que el paradigma no es bajar costos, por lo que les decía ahorita. Yo puedo tener los costos más baratos del mundo y quebrarme si no vendo todo lo que produzco. Nosotros tenemos algunas formas de presentación inicial para distintos niveles de la organización, donde pues procuramos, o al menos intentamos, demostrar que los dolores fuertes que tienen las organizaciones son causadas por sus políticas y por las paradigmas que tienen ahorita, ¿cierto? Que fundamentalmente están basados en costo. Entonces, lo primero sería tratar de demostrar que estamos en condiciones muy distintas, que no necesariamente bajando los costos puedo ganar más dinero. Cuando uno se enfoca en bajar los costos, los tiempos suben, pero al contrario sucede de manera muy distinta. Cuando uno se enfoca en bajar los tiempos, los costos también bajan, porque uno no gestiona los costos, uno lo que gestiona es el flujo, ¿cierto? Y el costo es resultado del flujo.